You hit the beat of the world on the street. Do you forever, you'll do anything. Pat your ex, grab the diamond ring. This is an art to do everything. Oh, oh. It's the time of our life. So down, 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 da, da, da. I like the way that you're looking at me. I like the way it feels in between. Getting lost, get lost in me. Take a ride and we start to believe. Oh, this is the time of our life. Down, 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 da, da, da. Muy buenas tardes a todos ustedes. Ya son 7:26, una disculpa, hoy empecé un poquito más tarde, pero es un gusto estar con ustedes para otro tema más de Aequitas y Justitia per Humanis. Hoy es un tema pues polémico, interesante, voy a tratar de no alargarme tanto. Pero pues tiene muchas posturas este tema, que es el del Kundalini, porque bueno, pues el Kundalini se relaciona tanto con el tantra, el yoga, la sexualidad, y también no solamente esa parte de la sexualidad, del sexo, sino con otras actividades cotidianas de nosotros en la vida. Así que bueno, pues voy a empezar con el tema de hoy. Saludos pues a todos los que se vayan conectando. También un saludo enorme para mi fisioterapeuta, mi gran amigo, mi hermano, Ultratumba Junior. Una disculpa, ahorita pues andaba ocupada con estas cuestiones del trabajo y otras, así que pues por eso empecé un poquito tarde, pero bueno, vamos al tema. Hoy les traigo pues como musiquita de fondo, había una cancioncita que es The Time of Our Lives. Esta canción sale en la película de 365 días, para quienes la hayan visto, para las quienes no lo hayan visto, bueno, pues pueden buscarla en Netflix, independientemente de algunas cuestiones ahí que pudieran decir que es apología del delito, entre otras. La temática tiene que ver mucho con esta parte de la sexualidad, del sexo. Entonces por eso es que la puse. Y bueno, ahorita pues les voy a poner otra música de fondo, que es música tántrica en este sentido, porque bueno, pues el tema de hoy, como les digo, es el tantra como tal. Y
¿qué es el tantra? ¿Qué es el kundalini? ¿Por qué se relacionan con el yoga? ¿Por qué existe un yoga que va enfocado al sexo y a la sexualidad? Y hay otro tipo de tantras de yoga que van relacionados o enfocados a otro tipo de cuestiones, pero que todo finalmente es para un equilibrio no solamente emocional, espiritual, sino energético de las personas. Tiene sus relaciones ahí un poquito complejas, pero bastante interesantes. Tienen muchos beneficios. Y la vez pasada yo hablaba de esta parte del amor sagrado, ¿no? Lo que era el sexo sagrado. Bueno, pues el tantra, el kundalini y algunas prácticas de yoga también van basadas a esta parte del sexo, pero no se ve como el sexo vacío que se le pudiera llamar, o ese sexo carnal donde solamente hay lujuria, hay apasionamiento, porque no es una pasión. La palabra pasión está mal relacionada porque pasión es de padecer, de sufrimiento. Se han utilizado, se han empleado mal las palabras, entonces puede ser un apasionamiento, un deseo carnal. Todas estas prácticas pues han sido como que muy atacadas por la gente desde la antigüedad hasta la actualidad. Para muchas personas pues criticaron el programa anterior porque pues en este sentido pues decían que cómo es posible hablar tan abiertamente de estos temas. Bueno, estos temas efectivamente es para que ustedes estén enterados, estén informados de toda esta situación y bueno, pues ya cada uno de ustedes decidirá cómo llevarlo a cabo, obviamente, y que lo sepan llevar de la manera más sana posible, porque lo que es el tantra, lo que es el yoga, lo que es el kundalini, van enfocados a lo sagrado, a esa conexión sagrada con el todo, con uno mismo, y esa dualidad que tienen las personas, hombres, mujeres, y las personas con el género que se identifiquen. Sin embargo, pues obviamente no se puede negar que son únicamente físicamente, o naces hombre, o naces mujer, o naces como una persona de ambos sexos, o lo que se conoce como andrógino. Y si hago este enfoque, no es que yo haga menos a las personas que se identifican con otros géneros diferentes al sexo con el que nacieron. Sin embargo, para el tantra, para el yoga, para el kundalini y para la mayoría de las prácticas que van enfocadas a un placer, no solamente sexuales, sino a un placer y que llevan a cabo eso sagrado, que es una conexión con el todo, te dicen, bueno, primero hay que identificar esta parte, naces como hombre o naces como mujer, porque todo tiene un funcionamiento distinto. Algunos le llaman que es una parte solar y una parte lunar. Solar porque se refiere a la fuerza, a la virilidad, es decir, a quien físicamente nace como un hombre, porque tiene otras características que no tiene la mujer. Los hombres o las personas que nacen con el sexo masculino, pues obviamente no van a tener un periodo de sangrado cada 28 días, no van a sentir dolores de parto, no van a tener ciertas habilidades o un sexto sentido desarrollado como lo tienen las mujeres. Porque su cuerpo, al momento de que se le designa el sexo, y obviamente va creciendo el embrión, luego el feto, el bebé, hasta que llega a ser ya un bebé como tal, va creando o va desarrollando ciertas habilidades. Entonces, en ese sentido, por eso yo recalco, hay que ver en este sentido, no todas las personas pueden llevar a cabo la práctica de un sexo sagrado o de un kundalini o de un tantra sexual.
No por el hecho, y no es por la diversidad sexual o por hacer menos a las personas homosexuales, lesbianas, transgénero, transvestis, no, sino por la fisonomía que tienen. Es difícil poder llevar a cabo ese tantra, no solamente en lo sexual, sino en prácticas muy elevadas, prácticas iniciáticas o que tú comienzas a llevar a cabo este tipo de prácticas que se hacen un hábito. ¿Por qué? Porque efectivamente este tipo de prácticas surgen a raíz de la morfología de la persona. Es decir, cuando en la antigüedad se dieron cuenta cómo nació una persona que tenía características pues de un masculino, es decir, porque tenía un miembro viril, y la persona que nacía con otras características, que no tenía ese miembro viril, pero que se dieron cuenta que fusionando a los dos se podía traer vida y hacerse muchas cosas. Bueno, así bien es que nacen ciertas prácticas en este sentido, prácticas iniciáticas de espiritualidad, prácticas obviamente en una cópula, ya sea para en este sentido preservar la especie o para experimentar un placer, una satisfacción. Recordemos que en la antigüedad, cuando el hombre evoluciona, pues no conocían estas palabras, tuvieron que ir inventando sus lenguajes, haciéndose entender por ellos mismos y otras culturas. En ese sentido, ellos, para darle explicación a muchas cuestiones, generaron deidades, arquetipos. Entonces, en esta cuestión, cuando se desarrolla todo esto, tienen que encontrar la explicación a todo lo que estaban experimentando. Entonces, la mayoría de estas personas empezaron a guiarse por cuestiones astronómicas, que antes pues no se le conocía como tal a la astronomía. Incluso el Kundalini, la yoga y el tantra tienen una relación con la astronomía y con lo que hoy se conoce como signos zodiacales, que no son signos, sino son casas ancestrales, y obviamente pues sí tienen un signo, en este caso zodiacal, pero tiene otras características. Lo principal del tantra, del kundalini y del yoga, y yoga sexual, porque se fusionan estos tres, que son cuestiones un poquito diferentes. Cada una tiene sus propias técnicas, de las que ahorita les voy a hablar, pero todas van enfocadas a una unificación. Entonces, en este sentido, se guiaban mucho por las fases lunares, se guiaban también mucho por los meses y por las estaciones que conocemos como primavera, verano, otoño e invierno. Se dieron cuenta que así como la naturaleza, pues obviamente tenía su ciclo, el ser humano también. Entonces, de esa manera fueron desarrollando ciertas técnicas, ciertas explicaciones, para que así el ser humano pudiera entender, pudiera darse a entender y fuera consciente. Empezaron a desarrollar esa conciencia que, más allá de ser un ser primitivo, como eran los cavernícolas, pasa a ser un ser evolutivo con un raciocinio, donde empieza a entender muchas cuestiones, no solamente fisiológicas o del mismo cuerpo, sino lo que ya empieza a experimentar internamente. Este tema, pues les digo, es interesante, es complejo, pero tiene muchas explicaciones, incluso científicas. No solamente es algo como dogmático o una creencia que todo se basa al sexo. No precisamente, por eso hay un tantra que va basado al sexo, hay una yoga que va basado al sexo, hay un kundalini, que el kundalini, de hecho, ese sí va basado únicamente al sexo, porque tiene
otras corrientes y describe efectivamente lo que se va experimentando en un acto o en una entrega con otra persona. Sin embargo, el tantra y el yoga no siempre van enfocados al sexo, pero pueden fusionarse y cada uno, como yo les decía, puede tener sus técnicas. Todos han sido cuestiones desde la antigüedad muy estudiadas, y yo les decía, tienen efectos y comprobados científicamente con la cámara Kirlian, con el efecto túnel, con cuestiones de lo que es la física, cuestiones químicas. O sea, sí es algo que realmente podemos decir que se puede comprobar. Ahora, en este sentido, ya para entrar ahora sí al tema, el tantra, van a decir, bueno, ¿y qué es el tantra? ¿Por qué se menciona tanto el tantra si no sabemos? Bueno, el tantra como tal se refería a un libro sagrado del hinduismo y del budismo. Pues era un decálogo de la diosa Shiva y Agama, y de estas prácticas esotéricas o ritos y de filosofía. Pero también el tantra viene del sánscrito, que se refiere a un telar o a un envoltorio. Es decir, el tantra va enfocado a envolver algo, a cubrir algo, a entretejer algo o a un telar. Eso es el tantra. Si bien es cierto, nuestro cuerpo es energía, todo nuestro cuerpo es energía, a pesar de que digan que cierto porcentaje del cuerpo es agua y lo demás es materia, lo cierto es que hasta la misma agua tiene energía. Entonces, todo nuestro cuerpo tiene energía, por tanto, esa energía tiene que ser encapsulada en un cuerpo, obviamente, que es el cuerpo físico, para que de esa manera tenga un mayor funcionamiento. En este sentido, cuando hablamos de un tantra y que habla de ese telar, de ese envoltorio, también se refiere a esa parte de nuestro cuerpo físico que se va a relacionar con la parte interna de nuestro cuerpo, o esa parte que no se puede tocar, que no se puede percibir, pero que sí se puede sentir o experimentar. Luego, aquí hay algo pues interesante, porque el Kundalini dice que proviene del sánscrito Kundai, que significa rizo de cabello del ser amado. Desarrolla así. Sin embargo, también nos habla en su postulado del Kundalini, que se refiere a la unión de un cuerpo físico con una parte de la columna vertebral, o de hecho con toda la columna vertebral como tal. ¿Por qué? Porque va subiendo por toda la columna hasta conectarse con una parte que tenemos en nuestro cerebro que se llama la glándula pineal. Sí existen, no solamente son inventos de la cultura egipcia o de algunas otras culturas. Científicamente, lo que es esta parte de la glándula pineal es algo que ha sido estudiado y que está comprobado su existencia. Esta se encuentra ubicada en una parte de nuestro cerebro y en la parte superior. Por eso es que se le llama el séptimo chakra. El séptimo chakra no es este que tenemos aquí como el tercer ojo, que sí se relaciona con la glándula pineal, porque es una manera de identificar que es ese tercer ojo que tenemos aquí, que todo lo ve. Sin embargo, físicamente la glándula pineal la tenemos en la parte de aquí, que es la coronilla, o lo que muchos conocen como la mollera, ¿sí? Esta glándula pineal es un cuerpo, obviamente, que es coronario, es una pequeña glándula endocrina que se encuentra en el cerebro y en los vertebrados, es decir, en todo ser que tiene vértebras, en todo ser vivo que tiene vértebras, la glándula pineal va a estar presente. En nosotros, como seres humanos, como individuos, pues obviamente tenemos una glándula pineal.
No puede haber una persona sin una glándula pineal. Esta glándula pineal, híjole, tiene muchas cuestiones porque es la que se encarga de producir la melatonina, la serotonina, regula los ritmos cardíacos, también esta está ubicada en el epitálamo y esta se ubica, fíjense, esta se ubica a la mitad de ambos hemisferios, es decir, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y es como se encuentra ubicada. Por eso es que es el ojo que todo lo ve, o el tercer ojo, porque está en medio, está en el centro. Es decir, una de las partes de esta glándula pineal se encuentra ocupando parte de ese hemisferio izquierdo y parte de ese hemisferio derecho. Si bien sabemos, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho tienen diferentes funciones, pero ambos en conjunto tienen que funcionar de manera adecuada para que nosotros podamos tener un buen funcionamiento en todos los niveles, no solamente motrices, intelectuales, sexuales, sentimentales y emocionales. ¿Ok? En el hemisferio izquierdo, recuerden que es el que controla esta parte derecha y el derecho controla la parte izquierda. Uno controla la parte instintiva, la parte emocional, la parte subjetiva, donde están todas nuestras emociones y nuestras necesidades básicas, incluso como un ser primitivo. Y la otra parte, que es el hemisferio derecho, que es el que controla la parte izquierda, es la parte creativa, la parte objetiva, la parte racional. Ella es la que controla los pensamientos, controla el desarrollo intelectual del individuo. Y se ha entendido, o se entiende más bien, que la columna vertebral, que se conecta con estos hemisferios y con los 4 lóbulos centrales, como con la glándula pineal, y que obviamente pues tiene esta parte del nervio, y que se divide en un sistema central y un sistema periférico, también se relaciona con esta energía. Ahora, el tantra, como el kundalini y el yoga, se relacionan con esa parte. Cada uno de ellos va a regular de cierta manera el funcionamiento de cada parte del cuerpo. En este sentido, cuando hablamos de un tantra y de un kundalini sexual, se tienen que llevar a cabo cierto tipo de prácticas para que cuando se conectan con el chakra o con esa esfera energética del sacro, y que se encuentra en la parte del pubis y de la columna, también muy pegado en donde está el coxis, se pueda activar. En ese sentido, esa energía pues obviamente va a tener ciertos funcionamientos también de lo que ahorita les voy a marcar. Sin embargo, para el yoga tradicional, como para otro tipo de tantras que son más tradicionalistas y que no están enfocados a lo sexual, dicen que el punto principal para el equilibrio emocional, sexual, intelectual y otros es el de la glándula pineal, porque todo es mente. Si nosotros permitimos que nuestra mente nos domine con pensamientos negativos, nosotros estaremos generando esas emociones. O sea, como yo les decía, hay algunas prácticas milenarias como más radicales en este sentido, y que decían que todo venía desde esta parte de la cabeza o la coronilla, mientras que otras dicen que no, que todo se refleja en esta parte inferior o en este primer chakra o esfera de energía, para que el cuerpo se nutra. Entonces, no sé si han escuchado ustedes o han visto en internet algunas frases que dicen: como es arriba, es abajo.
Como es adentro, es afuera. Tiene muchas cuestiones, de hecho son frases como muy iniciáticas y complejas. Sin embargo, para la gente como tal, ¿qué nos da a entender? Bueno, debe de haber una causa y un efecto, debe de haber una polaridad, un polo positivo, un polo negativo. Pero también dentro de todo eso debe de haber una modificación en nuestro comportamiento para que ese deseo y esa energía y todo aquello acumulado pueda salir y externarse. Ahora, yo no sé si ustedes sepan o no que dentro de estas prácticas milenarias y hasta la actualidad, hay algunas personas que se dedican a hacer masajes, lo que se llaman masajes tántricos o masajes eróticos. Hay ciertos tipos de masajes terapéuticos y relajantes. Sin embargo, en el tantra como en el kundalini, esta parte de estos masajes tántricos se relaciona mucho al equilibrio de estos chakras. Dicen que, no solamente se dice, se ha comprobado mediante tomografías, mediante resonancias, mediante estudios llevados a cabo con lo que se conoce como la cámara Kirlian, que efectivamente cuando una persona no está equilibrada energéticamente, no puede avanzar en nada, ni en su trabajo, ni en su familia, ni en su vida individual, familiar, social, e incluso en su vida sexual. Tiene un bajo desempeño o pueden tener ciertos excesos porque no han tenido ese equilibrio. ¿Cómo es? Esto tiene mucho que ver con la glándula pineal, porque la glándula pineal también se va calcificando por los tipos de alimentos que no se consumen, por algunos productos que tienen bicarbonato y entre otros, hacen que esta glándula pineal se vaya como haciendo más rígida o más dura. Eso provoca que pues, obviamente tú como persona y que tu cerebro y que tus hemisferios no trabajen adecuadamente y en ese sentido las neuronas no puedan entretejer o hacer esa sinapsis unas con otras y encontrar nuevos caminos. ¿Qué trata? Bueno, pues esta parte del tantra, del kundalini, del yoga, efectivamente, aparte de cambiar o la posibilidad de cambiar tu alimentación, con ciertos ejercicios te permite que incluso tu cerebro se active con las respiraciones, con las exhalaciones, con cierto tipo de ejercicios. Por eso es que el tantra y el kundalini son como prácticas muy especiales. No cualquier persona las puede realizar y menos si lo hace sin una guía. ¿Por qué? Porque son prácticas que pues obviamente llevan mucho meditación, llevan mucho cierto tipo de ejercicios y no quiere decir que no se puedan practicar porque tú no tengas una pareja. Puedes llevarlas a la práctica, incluso puede ser con alguna pareja que a lo mejor no sea tu pareja formal y existen ciertos grupos que pues la llevan a cabo, te guían, te explican cómo, te enseñan para que tú mismo puedas conectarte. Así que bueno, en este sentido, como yo les decía, aquí, fíjense, el kundalini nos habla de una especie de cabello del ser amado. Sin embargo, el kundalini nos habla sobre todo de una serpiente que se va enroscando y que esta va subiendo desde la primera vértebra o en este caso desde la columna vertebral hasta llegar a las cervicales y entonces en ese sentido poder repartirse hacia el cerebro. Cuando hablamos de esto, ¿qué pasa? Bueno, cuando vemos un cuerpo que lleva una especie de serpiente, creo que por aquí tengo una imagen pequeñita, sí, es pequeña, pero a ver si la pueden ver. Miren, más o menos así, es a lo que se refiere el kundalini.
La parte del medio es la columna. Luego hay una especie de serpiente o de dos serpientes que van hacia sus lados. En este sentido, ¿qué pasa? Nos habla que efectivamente no solo es una energía, nos habla de alguna cuestión alegórica o representativa de una unión. En las culturas antiguas encontrábamos, en los hititas, encontrábamos a una diosa que tenía pues obviamente fases lunares y había un dios y un palacio de las dos hachas y la diosa. En este sentido se representaba a lo femenino y a lo masculino y la unión de esto. Con el Baphomet, que es un arquetipo y un tótem, si lo quieren ver algunos así, o una deidad que todos hemos visto en internet, pues Baphomet, que tiene senos grandes o senos como si fueran de una mujer, y obviamente tiene características masculinas, y lo que tiene también es que con una mano señala hacia arriba y con otra pues señala hacia abajo. Entre sus tantos significados que contiene Baphomet, habla efectivamente de esto, la unión de lo masculino con lo femenino. Cuando hablamos del Kundalini y de esta serpiente, ya anatómicamente hablando del cuerpo humano, nos referimos a que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. Cuando nos referimos a que un hemisferio es emocional, subjetivo, nos referimos a la parte femenina. Cuando nos referimos a que el otro lado del óvulo es esa parte objetiva, racional, activa, nos referimos a la parte masculina, porque es la de la fuerza, la de la virilidad. No estoy haciendo menos, no tengo nada en contra, porque saben que soy feminista, pero hablando anatómicamente y dándole una explicación a estas prácticas milenarias, efectivamente nos habla de esta parte, que esta especie de serpiente, que es una energía que se va enroscando y que se va entretejiendo como el tantra nos manifiesta, va subiendo por cada vértebra. Llega a un punto en que se une en esta parte de las cervicales y entonces reparte esa energía hacia el cerebro. De tal manera que uno de los nervios que se encuentran en nuestra columna lo dirige a cada parte de cada hemisferio. En este sentido nos representa también lo femenino y lo masculino. Por eso es que no es tan sencillo poder llevar a la práctica esta parte, ¿ok? Cuando tú no aceptas o dejas de aceptar que naces con características femeninas o masculinas, a pesar de que cada ser vivo, cada persona nace con esos cromosomas X y Y, que es de lo femenino y lo masculino. El varón también tiene esa parte masculina y esa parte femenina. Igual la mujer tiene una parte masculina y una parte femenina. Ahora, en esta cuestión del Kundalini, del Tantra, del yoga, también se menciona lo siguiente. Cuando hablamos de todo esto, que es la unión de lo femenino, de lo masculino, ellos manifiestan que en toda esta energía siempre va la unión. No puede existir solamente lo femenino ni solamente lo masculino, porque entonces no puede haber solo hembra o solamente macho. De tal manera que tiene que haber una unión, no solamente para la preservación de la especie. Esto no busca la preservación de la especie. Esto del tantra, del yoga y del kundalini basado al sexo, no persigue esta parte pues de la preservación de la especie. Busca la unión con el todo. Esta es la base principal
antes de experimentar con alucinógenos durante un encuentro sexual, porque hay personas que no logran desarrollar esa parte de divinidad en esta parte sexual y que tienen que recurrir a alucinógenos que aunque digan que son naturales, no son propios del cuerpo. Sin embargo, el Kundalini, el yoga y el Tantra son herramientas para que tus propias drogas naturales que están dentro de tu cuerpo puedan desarrollarse y se conectan incluso con la glándula pineal. La mayoría de las personas desconocen qué es la glándula pineal y obviamente cómo es su funcionamiento. Hasta hace poco se desconocía el gran funcionamiento que tenía esta glándula en nuestro organismo, porque ella regula el suministro de la sangre, como yo les decía. Pues también tiene que ver con la melatonina. La melatonina es sumamente importante porque es una hormona que se encuentra en los humanos, en los animales, en las plantas, en los hongos y en las bacterias. Esta va a variar, fíjense, varía dependiendo del ciclo diurno y nocturno. También aquí nos habla de una parte solar y de una parte o etapa lunar. ¿Por qué? Nuestro cuerpo funciona de diferente manera. En el día funciona de una manera y se supone que en la noche es para descansar y para que se recobren fuerzas y continuar al siguiente día. Pasa lo mismo aquí con esta parte del Kundalini, del Tantra y de que hay un rito especial para llevar a cabo en el Tantra sexual, poder experimentar esta parte del Kundalini y se relaciona con las fases lunares. Nuestro cuerpo está regido por esas fases lunares, por eso es que viene esa representación del sol y de la luna, porque una te habla de la fuerza, de la virilidad y la otra te habla de la intuición, de la guía, de la protección y de otro tipo de características que no se tiene con la representación del sol. Cualquier ser vivo, cualquier organismo va a necesitar del día y de la noche. Es lo mismo aquí en el Tantra, en el yoga y en el Kundalini. Se necesita la fusión de ambas, ¿sí? Muchos me comentaban la vez pasada que si yo iba a hablar sobre pues posturas, sobre el Kama Sutra. No voy a hablar de eso, porque el programa como tal va basado a que tú entiendas en tu conciencia o que estés consciente de cómo llevar a cabo una práctica sexual lo más sana posible. Porque si bien es cierto, pues todos, efectivamente todos somos energía. Desafortunadamente, al desconocer por qué es una sexualidad es sagrada, se puede relacionar con personas que más allá de dejarte algo positivo, te pueden dejar algo negativo y enferman o contribuyen a que tu cuerpo se enferme. Lo que trata el yoga en general es sanar a tu cuerpo desde el interior, no desde el exterior. Por eso es que muchas enfermedades que se han ido desarrollando no pueden ser sanadas solamente con medicamentos. Se tienen que desarrollar con ciertos cambios o ciertos hábitos y ciertos comportamientos de nosotros como personas en este sentido. Ahora, vamos ya a esta parte. Como les decía, el tantra, es una herramienta, se le llama de alquimia o de transformación, porque todo tiene un proceso para la sanación y para llegar a un punto de éxtasis, no siempre con fines sexuales. Por eso yo les decía, hay diferentes tipos de tantras. El Kundalini sí únicamente se experimenta
con el enfoque sexual o con un encuentro sexual que pueda tener una penetración o no pueda tener una penetración, mientras que el tantra no siempre va enfocado a lo sexual, pero persiguen el mismo fin: llegar a la unión o a esa unión sagrada con un todo. Ahora, este es un camino que conduce a la liberación, que pasa del cuerpo físico y trata de buscar esa parte espiritual o tu cuerpo espiritual. Aquí existe un templo, o se considera que existe un templo que se va construyendo entre el individuo objetivo y el individuo subjetivo. Asimismo, es un juego donde te enseña que la vida es una dualidad, que no siempre va a ser todo blanco ni todo negro, que va a haber cuestiones positivas, cuestiones negativas, y que se necesitan de algunos aspectos para esa unificación. Luego, posteriormente de eso, es una corriente de un pensamiento o de cierto pensamiento filosófico que busca la completa libertad y realización del individuo en todos sus planos. Su origen es matriarcal, ojo, y aquí lo recalco. Un estado matriarcal no precisamente es donde se tiene que hacer todo lo que la mujer dice, como lo dice, y haciendo menos al hombre. No, se llama matriarcal porque efectivamente fue desarrollado por mujeres, porque las mujeres son las de la intuición, son las de la guía. Incluso en Cábala te habla de un árbol sefirótico, y en este sentido, entre los arquetipos como lo es Jacob, José el Soñador, entre otros, te hablaban de que ellos solos no podían, necesitaban una compañera de vida porque era la guía. Ellos tenían la fuerza, pero no tenían una dirección. Sin embargo, la mujer carecía de cierto tipo de fuerza, pero podía o tenía o desarrollaba esa intuición y esa guía. Por tanto, obviamente estas cuestiones del tantra y de empezar a ver estas partes del templo interno, de las emociones, fueron desarrolladas por las mujeres, porque ellas o nosotras somos, se supone, más intuitivas que el varón. En este sentido, por eso es que se consideraba como su origen matriarcal, porque fue un origen por mujeres, desarrollado por mujeres, y que posteriormente las mujeres guiaron y enseñaron algunas cuestiones a los hombres, o en este caso a los varones. Aquí trata de que sea un aprendizaje por experiencia. Todo tiene que ser vivencial. Con el tantra, el yoga y el kundalini, todo es vivencial. Más allá de esas posturas, más allá de esas técnicas, todo tiene que ser vivencial. No todas las personas lo van a vivir de la misma manera. Ahora, en este sentido, aquí el tantra fue desarrollado principalmente en India, luego llega a China y al Tíbet. Aquí se enfatiza en la meditación. Como yo les decía, hay prácticas que eran mucho más rígidas que otras. El tantra aquí se conoce como de izquierda y como de derecha. Para el tantra, que se conocía como de izquierda, que es el hinduista, se practicaba, donde sí se practicaba o se practica el acto sexual. Aquí ellos basaban toda esa energía y esa conjugación mediante un acto sexual. También existe el neotantra. Se puede acceder a ambos estados de conciencia expandidos. Es decir, ¿qué pasa aquí? Con un tantra que es hindú,
se llevaban a cabo cierto tipo de rituales, no solamente para la preservación de la especie, sino para aumentar cierto tipo de energías que se consideraban como un egregor o como una comunión entre los participantes y un todo, que podía ser que podía ser más bien con una sola pareja o que podía ser con diferentes parejas, ¿ok? Aquí lo veían como una comunión con el todo. Sin embargo, para otro tipo de tantras no era bien vista esta parte. Luego, aquí tiene una línea abierta a las relaciones sexuales. Después, incluye la fabricación de mandalas o de símbolos y su uso de conciencia y de energía creativa. Ocupa la respiración, la movilización energética y la práctica sexual que estaba canalizada o enfocada en los espacios sagrados de la conciencia, y que aquí se unía el hombre y la mujer, o lo que se tenía la creencia de que se podían unificar con los cuerpos físicos a la diosa Shiva y al dios Shakti, que era el dios y la diosa en este sentido. Aquí nos decía Osho: ya eres perfecto, no quieras luchar por ser alguien. ¿Y qué se refiere? Bueno, en este sentido, Osho nos maneja que en el Tantra se producen transformaciones internas, se alquimiza la energía, lleva de la depresión a la celebración, de lo rígido a lo flexible y de la crítica a la creatividad, en una cuestión de conciencia. Realmente en la actualidad, ¿cuántos de ustedes, y ojalá lo puedan meditar y pensar, cuántos de ustedes realmente han sido conscientes de las relaciones con las personas o de las relaciones en general, no solamente sexuales, que han tenido en la vida, o con aquellas personas que se involucran sexualmente? ¿Han sido conscientes o solamente son instintivas? Porque desafortunadamente aquí hay una línea súper delgada, porque para el Tantra hindú decía que se basaba todo en relaciones sexuales y que todos eran libres de estar con quien quisieran y como quisieran. Y en otro tipo de tantras te dicen no, solamente debe de haber una monogamia. Sin embargo, hay otro tipo de tantra que dice, bueno, se puede practicar, no con todas las personas porque no están al mismo nivel energético o no han transmutado su energía. Sin embargo, con personas que tienen esa conciencia del saber por qué y para qué van a tener un encuentro íntimo, puedes llevarlo a cabo. Siendo honestos, en la actualidad, la mayoría de las personas que tienen una intimidad con otra o con otras, lo hacen básicamente por esa necesidad corporal instintiva de todo ser humano. Realmente muchos no son conscientes de el realmente querer o elegir a esa persona. Un caso o un ejemplo más bien, no es generalizar, pero un ejemplo de eso es la famosa infidelidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué suceden estas infidelidades? Por muchas cuestiones emocionales y efectivamente principalmente porque la gente no es consciente, se deja llevar únicamente por esa parte instintiva, esa parte salvaje, pero no entiende lo sagrado de una entrega o de estar con una persona, ¿sí? Porque son cuestiones energéticas que sí pueden enfermar tu cuerpo más adelante. Absorbes la energía de parejas anteriores con las que haya estado la otra persona. Incluso la otra persona puede absorber energía de tus parejas sexuales anteriores o actuales. Por eso es que no siempre
se recomienda que se lleven prácticas de esta índole donde todos se repartan energías sin ser conscientes, porque muchos no son conscientes. La mayoría de las personas piensan que al tener una relación sexual únicamente es una penetración de 5 o 10 minutos, pero en el sexo sagrado, donde se basa el tantra y el kundalini, incluso la yoga, te dice que antes de haber una penetración, debe de haber una unión consciente de estos seres que están compartiendo esa parte íntima donde se están abriendo. Ahora, aquí, en este sentido, el tantra, como yo les decía, apunta a esa parte de la conciencia. Trata de que se liberen todos los campos de energía que rechaza el mundo. No considera que todo sea una ilusión, sino más bien que es la representación de tu unificación. Aquí nos habla de Shiva y de Shakti. Para el Tantra nos dice que es una corriente holística que habla del holos o del total o del completa. Efectivamente te dice, no puede haber una entrega sexual incompleta, tiene que ser completa, no puede ser algo completamente vacío, porque es como una ave, como yo les decía la vez pasada. Si tú le quitas una ala a un ave, no va a volar. Es lo mismo que pasa cuando se tiene intimidad con una persona, que ese sexo o que esa entrega no es consciente, porque probablemente tú te puedes entregar conscientemente, pero la otra persona, ¿qué tan consciente es de estar contigo y el por qué quiere estar contigo? Porque debe de entender que no hay una entrega vacía, aunque todos podamos decir, es algo vacío. No, es una entrega que lleva un objetivo y que no solamente es esa parte instintiva de saciar esa parte de nosotros, sino lleva un objetivo, pero obviamente como no hay esa unión sagrada, pues no se va a llegar a esa unificación, no se va a llegar a lograr lo que más adelante les voy a hablar. Luego, aquí pues obviamente al ser humano se le permite que con grados ciertos de conciencia, de ejercicios, de meditación, entre otros, permita cruzar un puente invisible que le haga conectarse conscientemente con esa energía sagrada o con el todo. Aquí siempre estamos unidos con el universo, uno que es el Tao y es el absoluto. El juego de la energía se transforma en dos polaridades, que era lo que yo les decía. Siempre debe haber una carga positiva y una carga negativa. Aquí existe la dualidad. Hablábamos que Shiva o el principio masculino y Shakti el principio femenino, todo se basa a esta parte. No es que se haga menos a las personas que se identifican con otro género, simplemente que por las leyes de la naturaleza es así. No quiere decir que no se pueda disfrutar una entrega o algo placentero con una persona del mismo sexo o que ha tenido un cambio de género, ¿sí? Pero no va a ser igual la carga de energía y va a ser más difícil llegarse a esa unión con el todo. Luego, este principio que es del femenino y masculino, como yo les decía, es una alegoría o una representación del hombre, la mujer, de la luna y del sol, del frío, del calor, del húmedo, del seco, del verano e invierno, y también de los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, y hay otro, ¿no? Pero estos son leyes naturales como tal. El objetivo de esta práctica es el del despertar conscientemente a lo que hacemos, lo que queremos como tal y quiénes somos. Se apoyan técnicas pues especiales desde desarrollar los sentidos físicos para tener una mayor percepción,
También puede basarse en la actividad sexual y se conoce como sadhana, que es una práctica espiritual y que te permite llegar a la iluminación. Miren, no es que no se pudiera o se piense que se pueda disfrutar un intercambio sexual con alguien, pero si no estás preparado para llegar a esa consagración, difícilmente vas a experimentar lo que se conoce como un orgasmo cósmico. Eso se experimenta casi siempre cuando hay una cuestión sagrada o cuando eres consciente de la entrega que tú estás llevando a cabo con la otra persona. Pero pues también si la otra persona lo empieza a experimentar, pero algo lo frena, pues puede venir una descompensación energética y que va a afectar a tu glándula pineal y por tanto esa glándula pineal no va a producir correctamente la melatonina, no va a permitir que funcione bien la serotonina ni que se segregue bien la serotonina y en este sentido no va a dejar que los hemisferios del mismo cerebro puedan funcionar de manera más adecuada. No quiere decir que todo se va a basar en una relación sexual, pero si bien tiene mucho que ver en nuestra vida cotidiana, tampoco es que lo practiquen al ahí se va y a ver qué surge, o sea, tampoco es eso, pero que estén conscientes de lo que realmente van a hacer. Luego, existen técnicas especializadas en esta parte de cómo desarrollar la energía. Entre estas prácticas, primero, la danza, la música, la lectura, la meditación y más adelante, como acto culminante, una entrega sexual o una relación sexual. A Shiva se le representa como un bailarín. En el tantrismo se afirma que todo es energía, desde la roca, desde el vapor y cualquier cosa que tenga vida tiene energía. Por eso es que yo les hablaba de los campos electromagnéticos. Todo se basa en estas cuestiones. El Tantra estudiaba esa parte de los campos electromagnéticos, pero pues obviamente no se tenían los conocimientos que se tienen ahora y se les concedían otros nombres. Aquí pues existen diferentes estadios o etapas de conciencia y de consagración en una persona. Esto permite que si estás deprimida o angustiada, pues puedas regular esa frecuencia energética y tu estado de ánimo. Sin embargo, si una persona está deprimida o angustiada, se considera que es una persona que vibra bajo o que tiene una energía baja. Esto se relaciona con los primeros chakras. Cuando tus primeros chakras no están alimentados, no están equilibrados, vas a tener, y eso es verdad, o sea, eso incluso los médicos alópatas te lo van a decir, que estás estancada, que se necesita fluir, que necesitas cambiar hábitos. Incluso para las mujeres, cuando no tienes una vida sexual activa, o es decir, una vida sexual tan recurrente, ¿qué pasa? Empiezas a tener resequedad, empiezas a tener mal humor, empiezas a tener infecciones en esa zona erógena de tu cuerpo, genital, infecciones en vías urinarias, dolencias en cadera, en ciática, en lumbares. Sí las empiezas a tener porque tus músculos se hacen rígidos o es una especie como de calcificación, dejan de tener esa elasticidad. Por tanto, no se están segregando cierto tipo de hormonas y en este sentido, pues obviamente te vas a deprimir, puedes subir de peso. Son los cambios hormonales y cambios emocionales. Cuando tú vas al médico con una alópata, la alópata que tú quieras, siempre te pregunta, ¿tienes estrés? ¿Tienes preocupaciones? Y algunos médicos que ya están más experimentados te pueden llegar a preguntar, ¿y cómo andas en tu vida íntima?
¿Por qué? Porque se dan cuenta incluso en el cambio de piel, en el cambio del brillo del cabello, en la tonalidad y en las facciones de tu cara. Cambia el brillo de tus ojos. O sea, eso sí es real. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una relación sexual, viene una lubricidad o te lubricas. Incluso el hombre también puede experimentar eso. Y obviamente, pues al generarse la melatonina, la serotonina y otras hormonas más, va a permitir que tu cuerpo esté hidratado. Eso también va a permitir que tus ojos estén pues lubricados, que tus facciones cambien, que tu cuerpo esté más relajado, ¿sí? Por eso es que también esta parte del tantra es también no solamente son herramientas o una práctica milenaria, también se consideraba como una medicina tradicional en esa época, porque con eso combatían muchas enfermedades, más allá de que se pudiera llevar a cabo la acupuntura y entre otras cosas. Este tipo de prácticas y este tipo de medicina tradicional se daban cuenta que funcionaba, que permitía que otros pudieran sentirse mejor y que tú mismo pudieras sentirte mejor. Aquí el tantra pues obviamente ayuda a que tus células funcionen mejor, ayuda a que tus emociones se canalicen mejor y obviamente exista más entusiasmo, ganas de vivir, te aceptas y te amas tal cual eres. La mayoría de las personas tenemos esa situación, que a veces nos comparan con otros o que a veces nosotros mismos nos sentimos comparados con otros. ¿Por qué? Porque no tenemos ese equilibrio. Entonces, pues toda esta parte del tantra, del kundalini, del yoga, te ayuda a aceptarte a ti mismo. Y obviamente aquí trata de que no es como un sexo básico o un sexo tradicionalista que llegas, te quitan la ropa, uno que otro tocamiento y hay una penetración y ya. No, aquí trata más que nada esta parte de que tú con la persona o con el ser o con las personas que vas a interactuar en esa parte íntima se reconozcan a sí mismas y que conozcan obviamente sus cuerpos físicamente y los acepten como son y sientan esa conexión de tal manera que tú te sientas deseada o deseado por esa persona, que tú sientas una conexión más allá de una atracción física. ¿Por qué? En el caso de nosotras las mujeres, siempre, y no me van a dejar mentir, nos estamos quejando porque hay mujeres que tienen más busto que otras, hay algunas que tienen más pompas que otras, hay algunas que son más delgadas, otras que somos más llenitas, pero siempre vamos con cuestiones de la competencia del físico. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ustedes como hombres instintivamente ya es algo que, híjole, es bien complicado de que ustedes cambien, que siempre van a ver otros cuerpos, pero no me refiero a verlos y apreciar y decir, ay, pues se ve bien, no, lo ven de una manera en que al final terminan comparando a la persona con la que están por otra persona. ¿Por qué? Porque si ustedes mismos no aceptan a la persona tal cual físicamente está con ustedes, pues obviamente eso no va a permitir que haya una unión o consagración para realizar un kundalini. Para ustedes como hombres, pues sí tienen complejos por cuestiones viriles, pero la mayoría de las veces es tanto el ego de ustedes que eso no les permite como que bajonearse tanto. Sin embargo, a nosotras como mujeres, y es algo que ha existido siempre y siempre existirá, el reconocimiento en ciertas cuestiones. Es un ego que nosotras tenemos que no es tan fácil de poder manejar y de entender. Porque el hecho de que nosotras como mujeres nos damos cuenta de que el otro ya miró a otra y que se le quedó viendo o que tienen una interacción,
es difícil para nosotros como mujeres aceptar que pues tenemos nuestras propias cualidades. Entonces permitimos que esa parte nos intoxique porque ahí el canal de energía no está en la misma vibración. Y el yoga, que es una práctica, permite que tú vayas modificando tu ego y te aceptes tal cual eres, aunque el otro no acepte esa parte de quién eres tú, pero tú te aceptas a sí mismo. Y eso permite que tú sí puedas tener una consagración. Sin embargo, el Kundalini sí se puede experimentar en uno mismo, estando uno solo, pero el tantra sagrado no puede llevarse a cabo con uno solo. Siempre tiene que haber por lo menos una persona con la que tienes que intercambiar esa energía para que se nutra. Luego, aquí, hablando del tantra, existe, como yo les comentaba al inicio, un ritual llamado Maitreya. Este ritual, híjole, es un ritual milenario y de hecho muchas culturas lo llevaban a cabo en la antigüedad. Obviamente tenían nombres distintos. Para los nórdicos o vikingos, ellos tenían ciertos rituales. Para ellos la diosa era Freya. Y a esa diosa se le veneraba porque era la madre, etc. A esa diosa era la madre de la fertilidad y entre otras. A ella, pues obviamente se le llevan a cabo cierto tipo de sacrificios y obsequios. Pero había una parte dentro de esos rituales que permitían en esa comunión llevar a cabo la práctica sexual estando otras personas que pudieran ser polígamos y no solamente monógamos. ¿Por qué? Porque se decía o se dice que de esa manera se podía tener una consagración con un todo y se conoce como un egregor o una comunión entre varias personas que intercambian una energía y que de esa manera esa energía fluye mayormente y en mayores cantidades hacia el infinito y que de esa manera podías conectarte tú con el todo, con lo que ellos llamaban los dioses o sus deidades. Incluso en algunos rituales, y no me voy a meter mucho a esto porque no, en algunos rituales de lo que se decía era el sabbat y de algunos rituales para las personas que se consideran wiccas o que se consideran brujas, algunas, no todas, aclaro, no todas, pero algunas, consideran que cuando se llevan a cabo cierto tipo de rituales en ciertas fases lunares, debe de haber un contacto sexual. Cuando se llevaban a cabo prácticas, entre comillas, rituales satánicos, que nada que ver, porque Satán es un adversario, entre otras cosas, y Lucifer es de luz. Entonces, en este sentido, ¿en qué se basaban? Efectivamente en esa energía. ¿Por qué? Porque sexualmente hablando, todo es una energía. El cuerpo vibra a cantidades que solamente la cámara Kirlian ha podido identificar el tipo de luz de aura y obviamente se mide esa energía que se está pues intercambiando. ¿Ok? No siempre va a ser la misma, puede variar pues obviamente por el tipo de vibración de las personas, de qué tan desarrollada esté esa apertura a un intercambio, obviamente, y ese
deseo. También ese deseo va a bajar, sí, es un deseo físico y deseo intelectual, va a bajar si la glándula pineal no está funcionando al 100% o de manera correcta. Es decir, si su melatonina no está segregándose al 100%, difícilmente la persona va a sentir un deseo completo o se va a sentir deseado completamente por el otro, aunque el otro sienta mucho deseo por esa persona. O sea, tiene mucho que ver. Todos decían que es química, sí es química, pero también tiene que ver mucho con esta parte de la glándula pineal y con esta parte pues de la serotonina, de la melatonina y de esta parte energética. Luego, como yo les decía, en este ritual de Maitwana se pretende que la mujer y el hombre se sientan en armonía con esta función de energía. Esto permite que obviamente haya una mejor entrega. Aquí no se reconoce el libertinaje como tal, más bien para ellos llevar una relación sexual es un arte, es una ciencia y obviamente es un intercambio de energía profunda que te abre camino a la conciencia. ¿Por qué? Porque para ellos o para este tipo de prácticas tener una relación sexual, pues obviamente no es nada más esa parte pues instintiva del ser humano o de las personas, sino más bien es saber cómo llevar a cabo estas prácticas, y entre esas reglas pues obviamente te tienes que enfocar a el cuerpo de la otra persona, al ritmo pues obviamente de la otra persona. Aquí bien nos decía el ritual, que es el ritual erótico del amor o Maitwana. Aquí existen varias cuestiones. Una, se rigen por las fases lunares. Dependiendo de las fases lunares es como llevan a cabo esta práctica. Normalmente este tipo de ceremonias o ritualísticas para llevar a cabo el tantra sexual y experimentar ese kundalini del que se habla, pues obviamente se llevaba a cabo en luna nueva como tal, o en este caso de la luna llena. No se llevaba a cabo en lo que son los cuartos menguantes, porque no estaba completa la luna. Recordemos que nosotras como mujeres tenemos un ciclo de ovulación, pasa o es representado con estas fases lunares. Entonces, obviamente cuando llega una parte de que el óvulo no es fecundado, entonces viene el desprendimiento del endometrio y luego viene ese sangrado o lo que conocemos como periodo menstrual o como regla. Aquí pasa lo mismo con este ritual que es el Maitwana. Ellos se regían por esta parte de la fase lunar, en la que pues obviamente veían cuando había una mejor conexión energética en la mujer, o cuando se encontraba más excitada una mujer, o que tenía una armonía mayor en cuestión de vibración energética y que podía ser compatible con los hombres. No es que no haya una compatibilidad en las otras fases lunares o en otras fases de ovulación. Sin embargo, para ellos tenía que estar completo porque practicaban esta cuestión del yin yang. Recordemos, el yin yang nos representa que hay una parte de oscuridad y que tiene luz, hay una parte de luz que tiene oscuridad, entonces es el complemento. Aquí se basa en el amor, no solamente en el amor hacia la otra persona, sino en el amor hacia uno mismo. Aquí Shakti, que es la maga, la amada, y encarna el poder de la luna, el esplendor fecundo de la naturaleza. Entonces nosotras como mujeres representaríamos a la diosa Shakti.
¿ok? En este sentido, pues aquí hay una serie de prácticas en esta cuestión y bueno, vamos a esta parte. Aquí. ¿Qué dice? Bueno, en esta antigua ceremonia, aquí los yogis, y dirán, ¿qué es un yogi? Bueno, son personas que están iniciando con una práctica de yoga o con cierto tipo de prácticas filosóficas tántricas que todavía no son maestros, pero comienzan a practicarlas. Aquí se trataba de que se unieran sexualmente para reproducir una danza cósmica de lo femenino y de lo masculino, creando un infinito. El infinito se conoce como un lema, si no mal recuerdo, no sé si ustedes lo han visto. Esto es el infinito. No es como tal que sea un infinito, sino por la posición en que se van tomando las fotos en este sentido. Se crea ese infinito, pero de una parte está como más larga y de otra está como más pequeña, y no es completamente ni circular, sino tiene una especie como de elíptica más o menos. Entonces, aquí que pretendían hacer ese infinito, decían que el amor se basaba en el infinito, que la espiritualidad, o más bien que el amor era la llave de la espiritualidad, por tanto se convertía en algo sagrado. Aquí se representa con Shiva y Shakti, la esencia masculina y femenina del espíritu uno o de Dios. Aquí entra esa parte de la triada de la que yo les comentaba, la unión del padre, la madre y obviamente el espíritu, o en este caso el hijo. Aquí, hablando de leyes naturales y basada al tantra, es la unión de lo masculino con lo femenino y generarse un egregor que va unificado a un universo o a un infinito total. Aquí el Maituana se realiza alrededor de un altar central o conocido como una especie de ara. Mejor dejémoslo como un altar central. Aquí se simbolizaba un mandala. Existen diferentes tipos de mandalas dependiendo de la emoción que se quiera representar, pero aquí el mandala era el círculo de la creación, tenía cierto tipo de diferentes figurillas dentro de este mandala que representaban efectivamente esa creación y que podía contener diferentes colores que representaran los 4 elementos: la tierra, el aire, el fuego y el agua. Pues se ponía alrededor este mandala y obviamente se construía en medio de ese mandala un altar y obviamente este círculo sagrado. Se simbolizaba la unión que trasciende del ego individual a un ego colectivo y por tanto a una triada. Este círculo sagrado pues podía ser entre varias obviamente parejas y que podía comenzar por danzas y pues obviamente por cierto tipo de meditación que posteriormente llegaba a una unión sexual. Aquí en el Maitanoa es el coito común, solo que aquí se ve de diferente forma. En este sentido, aquí en el Maitanoa sí hay una relación sexual, sin embargo, nos dicen que todo va enfocado a juegos, a erotismo, y que en este sentido no solamente se basa en besos o en caricias, o incluso llegar a un clímax total y una eyaculación por parte de los hombres. ¿Cómo se hacía? Primero se sentaban, o en este tipo de rituales, se sentaban las personas o los que lo practican, se sientan alrededor de este altar y de este mandala.
Y obviamente hacen cierto tipo de posiciones como de yoga, que es la flor de loto. Comienzan por esa parte de la flor de loto, porque la flor de loto tiene varios beneficios, pero permite que tú estés alineado de tal manera que tu coronilla o lo que llamamos la glándula pineal, que se representa aquí, pero que realmente se encuentra en esta parte de aquí, pueda estar conectada hacia el infinito y que tu coxis, ¿sí?, esté conectado hacia la tierra. En algunas culturas, algunos cuando hacían estos rituales podían sentarse efectivamente en esa flor de loto y hacer esto, con una mano hacia arriba y con otra hacia abajo. Con una recibes y con la otra das. Era la manera de cargar ese electromagnetismo o hacer lo que se conoce como tierra. Pasa lo mismo aquí con esta parte del tantra y que posteriormente va a llegar a ser el kundalini. Pasa lo mismo, se inicia con una serie de meditación donde pues todos se sientan en esa flor de loto, que para después hacer lo que se conoce como la postura del árbol. El árbol, para los que no sepan, te paras o te plantas sobre el piso, levantas una de las piernas que se coloca en el muslo de tu otra pierna y levantas las manos con esta postura hacia el infinito, porque de esa manera tú estás generando lo que se conoce como el efecto túnel o ese intercambio de energías y de decibeles, y por tanto viene una regulación electromagnética. Luego, existen otro tipo de posiciones que van generando esa unificación o ese intercambio de energías para después ellos llegar a unas danzas. Estas danzas normalmente se hacían o se llegan a practicar sin ropa o con ropas blancas. ¿Por qué ropas blancas? No es por la pureza, no es por la virginidad, no. La ropa blanca permite que la energía se pueda transmutar y se pueda transmitir más bien hacia los demás de una manera más correcta y no se queda atrapada en una barrera. Cuando tú utilizas otro tipo de vestimentas, que son vestimentas oscuras, son como una barrera y no permite que esos campos electromagnéticos tengan ese intercambio. Aquí pasa lo mismo. En este sentido, pues viene, se llevan a cabo estas danzas y que posteriormente va a comenzar un contacto sexual entre los participantes. Este contacto sexual obviamente no solamente son esas danzas, esos besos, esas caricias, hasta llegar a cierto tipo de prácticas sexuales. Luego, aquí nos habla un artículo, una especie de guía que es del Kundalini Yoga y la sexualidad, que para que tú puedas unificarte en este tipo de ceremonias debes de realizar cierto tipo de prácticas y de más bien de posturas. Entre estas posturas se sientan en flor de loto, pero uno contra otro, de tal manera que tienen que unir sus palmas para que esa energía sea reconocida por el otro y el ser de ustedes reconozca al otro y el cuerpo se reconozca entre ellos. Eso es principalmente. Hay otro tipo de posturas como lo es el triángulo, no solamente la flor de loto, sino las puntas con los dedos, que también es una especie de flor de loto. ¿Por qué se hace esto? Más allá de otro tipo de beneficios que pudiera tener el yoga tradicional, pero creo que ya me estoy pasando de tiempo. ¿Qué pasa aquí? Cuando tú haces una flor de loto junto con otra persona, se trata de que tú te mires y te reflejes en los ojos de la otra persona y la otra persona se refleja en tus ojos. De esa manera empiezas a generar un vínculo. Por eso es que no todas las personas pueden llegar a tener un kundalini o experimentar un kundalini. ¿Qué es esto? Bueno, el kundalini, que se relaciona a estos chakras como tal, y que los chakras
Es centros o esferas energéticas situadas en el cuerpo humano. Obviamente el chakra pues viene del sánscrito y que ya traducido es una esfera energética. En este sentido, bueno, pues vamos a esta parte. Hay diferentes tipos de chakras. Está el Muladhara, bueno, algunos lo conocen así, o en esta parte de los genitales. Este primer chakra, que es el chakra del sacro, es una especie o se relaciona con un hueso de la columna que se encuentra entre las cervicales y el coxis. Sin embargo, esa es en la parte trasera. Sin embargo, en la parte frontal de nuestro vientre de las mujeres se relaciona con esta parte pélvica, con esta parte de los genitales, de la vagina, de los ovarios y toda esta parte. Ahora, en los hombres también está este chakra. Obviamente en su columna y obviamente en la parte del coxis, y en la parte frontal encontramos también su zona pélvica, donde pues se encuentran el pene, los testículos, y bueno, ese es el primer chakra. Luego viene otro que es el de la región umbilical o del ombligo. Ahí es que están complicados los nombres. Swadhisthana, ¿no? Aquí en esta cuestión nos habla de esa esfera energética lumbar. En esta esfera energética lumbar puedes absorber energía del otro o soltar energía tuya. Esto es en la parte instintiva. Aquí van los instintos, porque todas nuestras emociones se van a esta parte. Entonces, cuando se lleva a cabo este tipo de rituales, se trata de que todas estas emociones instintivas o esas emociones negativas se hagan a un lado y que solamente sean emociones positivas. Por eso, para poder llevar a cabo este tipo de rituales sagrados en conjunto, se llevan a cabo este tipo de meditaciones y posturas que permiten que tus chakras se vayan alineando y por tanto esas vértebras se vayan abriendo. Luego pues existen el del estómago, el del esternón, el de la garganta, el del tercer ojo obviamente, y pues obviamente el de la glándula pineal. Hay un chakra muy, es complicado ese chakra, que es el que está a la altura de nuestro esternón, de esta parte del pecho, que se relaciona con el corazón y con esta parte de la garganta. Este chakra es bastante complejo porque se supone que nuestras emociones se van hacia el estómago. Sin embargo, a pesar de que se van hacia el estómago, lo que se va hacia el estómago son los instintos. Las emociones como tal se quedan atrapadas en esta parte del pecho, lo que se hace que se inflame. Por tanto, el tantra y el yoga lo que hacen es abrir esas esferas energéticas o alinear esos chakras para que tú no te sigas enfermando como tal. Si tú quieres practicar esto del Kundalini, pues tienes que empezar a practicar el yoga de manera individual. Luego, pues, luego de esto, hay otro tipo de posturas diferentes. Y aquí en este sentido, para llevar a cabo un Kundalini, la primera posición como tal ya dentro de una relación sexual es la flor de loto, o lo que se conoce como y también la postura de la fusión. Son parecidas pero no son igual. ¿Por qué? Nos dicen que para que tú, o se estipula que para que tú experimentes un Kundalini, aparte de que tienes que estar consciente, esa unificación con esa flor de loto conecta a tu glándula pineal, que se refleja en tu tercer ojo, con la de la otra persona.
Si tú llevas a cabo esta práctica antes de tener otras posturas, vas a tener una mejor relación sexual y obviamente más consciente y más sagrada, porque va a existir un vínculo mayor. No quiere decir que siempre va a haber un vínculo sentimental, pero tampoco va a ser un vínculo en el que tú te puedas sentir menospreciado o menospreciada como persona, ¿ok? Luego, no sé si ustedes han visto o alguno de ustedes ha acudido a clases de Shibari. Aunque no le prestan mucha atención, o no sé si los Rigger no lo quieran decir, pero antes de empezar una ceremonia o una sesión de Shibari, hacen lo mismo. El Rigger se sienta con la persona que va a ser sesionada, o es decir, que va a ser atada. Es lo mismo aquí en el Kundalini. Se sientan en flor de loto, uno frente al otro, y lo primero es que empiezan una especie de meditación con las manos enfrente y haciendo esto, con obviamente la columna estirada y de tal manera donde no haya un ruido o donde la música sea acorde a ese vínculo que se va a generar. Luego posteriormente a eso viene una entrada de seducción. Es lo mismo aquí con el Kundalini. Debe de haber una entrada de seducción que no puede durar menos de 1 hora o de 60 minutos. Cuando una relación básica, muy básica, o lo que se le conoce como vainilla o como rosa para algunos, puede durar de 7 máximo 15 minutos. Cuando estamos hablando de experimentar un sexo sagrado, un tantra sagrado y un kundalini sagrado, nos referimos que debe de haber un desarrollo y un posterior que debe de durar por lo menos 60 minutos para que el uno con el otro puedan fusionarse y puedan nutrirse su energía. Luego, hay una técnica conocida, digo ya para terminar, hay una técnica conocida como los masajes eróticos o los masajes tántricos. ¿De qué va? No es lo mismo un tantra sexual que un masaje tántrico, porque ambos sí persiguen el mismo objetivo, la consagración con el todo mediante un placer sexual. Sin embargo, uno va enfocado a llevar a cabo una relación sexual donde va a haber un coito como tal, y en el otro no va a haber, sí va a haber un clímax, pero no va a haber una relación sexual como tal. La diferencia es la siguiente: en un masaje tántrico se estimulan todas las partes de tu cuerpo. Principalmente se comienza con el primer chakra, que es el chakra del del sacro, ¿no? Que esa parte pélvica de tanto de hombre como de mujer. Se comienza por los pies para ir subiendo. Hay técnicas para esto, yo no les puedo explicar las técnicas porque no soy experto. Digo, conozco una persona, pero que hace todo esto, pero él prefiere mantenerse en el anonimato. Entonces, luego, posteriormente a ello, de esa manera se van regulando los chakras de manera personal, porque primero necesitas regular tus propios chakras para poder después unificarte con el otro. Por eso es que en estas prácticas o en nuestros rituales del Maituana se llevaban a cabo también. Primero, antes de comenzar estos rituales, se llevaban a cabo cierto tipo de masajes o preparaciones espirituales para que los cuerpos estuvieran purificados y en ese sentido estuvieran conectados. Aquí pasa lo mismo con un tántrico. No es lo mismo un sexo tántrico o kundalini que un masaje tántrico. El masaje tántrico va únicamente señalado de manera individual para la persona, donde quien está llevando a cabo el masaje tántrico no va a obtener, o por lo regular no obtiene una satisfacción sexual en el que también él sea tocado o sea erotizado. Él se encarga de llevar a cabo el erotismo a la persona que está recibiendo un masaje tántrico.
¿ok? Lo va a tocar, lo va a sentir, lo va a experimentar, va a poder masajear, besar, tocar, pero no va a haber una relación sexual como tal. Y en el tantra sexual sí hay una relación como tal. Se acompaña primeramente de un masaje de esta índole, de una especie de meditación. Pues si eres principiante, algo sencillo que te haga sentir cómodo, una especie de baño, o tiene que haber un baño con flores de lavanda o algo que te haga sentir relajado, porque si la otra persona con la que vas a estar tiene frustraciones y que no le permite disfrutar una entrega completa y que diga, es que yo no siento nada, es mentira. Déjenme decirles que las personas que dicen que no sienten amor, que no sienten cariño en una entrega sexual, o que no sienten más allá de algo instintivo, son personas que no saben lo que quieren, son personas que no están consagradas consigo mismas. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién practicar una relación sexual de esta índole, porque si te puedes enfermar, te puedes hacer una persona tóxica si tú no eres tóxico y la otra persona sí, pues, al final vas a ser tóxico. Entonces hay que cuidar mucho ese aspecto. Aquí el Kundalini efectivamente va subiendo por cada chakra, porque pues desde el masaje, desde estas posturas, se puede llevar a cabo y se experimenta toda esta cuestión, donde se percibe que el cuerpo vibre sin control, que tu cuerpo vibre sin control y se sienta como si se estuviera quemando. No es que vas a llegar a un grado de combustión interna, pero sí vas a experimentar eso. Se dice por ahí, o las personas que ya lo han experimentado, que pueden ver luces cuando llegan a ese clímax o a esa consagración por completo, que pueden llegar a ver lucecitas, que pueden llegar a escuchar algo o incluso ver esa aura que se desprende. Hay una carga, una descarga energética tan grande que se puede sentir que la habitación está inmensamente acalorada, o que incluso puede nutrir a tu cuerpo y sientes un cambio totalmente distinto a como estabas antes. Entonces, de esto se trata el Kundalini. Como les dije, yo no iba a hablar de posturas, yo iba a hablar de esta parte de lo que se trata, algunas cuestiones de cómo es que se lleva a cabo y cómo puedes experimentarlo. Bueno, si tú nunca has tenido una experiencia tántrica, puedes llevarlo a cabo, sí. Lo que puedes llevar a cabo es un masaje con tu pareja o con alguien, puedes llevarlo. Ya para hacer un ritual tántrico sí es un poquito más pesado, dependiendo. No se recomienda que se haga el Maitanoa si no eres una persona que tiene ciertos conocimientos esotéricos, pero puedes llevar a cabo un sexo tántrico. ¿Cómo es esto? Bueno, el sexo tántrico, aparte de que mezcla estos masajes o intercambios de masajes, puedes comenzarlo con algunas posturas, como es flor de loto, la fusión, la araña. Son las principales con las que se puede llevar a cabo. ¿Cómo es? Bueno, pues obviamente en ese momento tienes que olvidarte de todos los problemas que a veces suena complejo. Perdón, es que me están mandando inbox, pero una disculpa. Entonces, bueno, en este sentido sí se puede hacer. Puedes emplear música del agrado de ambos, que sea como muy sublime. Puedes emplear cierto tipo de velas aromáticas. No quiere decir que vas a hacer un ritual, porque algunos piensan que se va a hacer un ritual satánico, que van a sacrificar a alguien. No, puedes emplear velas, puedes emplear flores como lavanda, como violetas, como lirios, porque los lirios tienen una función de purificación. Puedes utilizar lirios blancos o lirios morados,
ya sean acuáticos o de tierra, y esos te van a ayudar mucho para esa cuestión. ¿Qué más? Música. Puedes llevar a cabo antes una especie de pequeña meditación en las que incluso por internet puedes encontrar algunos mantras, que es el Padma-Hut, si no mal recuerdo. Pueden buscarlo en... A ver, me dicen aquí por inbox de Baphomet, ¿ya ven? Sí, me mencionan algo sobre el Baphomet, entonces digo, efectivamente el Baphomet representa esa fusión, ¿no? que hay de lo masculino, lo femenino, de la dualidad como tal. Espérenme. Pero bueno, ahora, ¿qué más pueden emplear si quieren experimentar esto? Algunas comidas no afrodisíacas, no, nada de mariscos ni esas cosas. Pueden utilizar de alimentos alguna fruta que les agrade a ustedes, chocolate, obviamente. No está recomendado que se pongan chocolate en ciertas partes del cuerpo porque pueden ser tóxicos a esas sustancias, pero pueden utilizar cierto tipo de trozos de fruta, vino o algo que los haga sentir en conjunción. Una de estas es que si quieren experimentar el sexo tántrico, aparte de esas velas aromáticas, utilicen una vela roja, una vela roja como tal, que representa al fuego, ¿sí? Y a esa unión, no de la pasión, del apasionamiento y del amor y de la entrega y de la fusión, o en su caso, y no es un ritual satánico ni nada de Wiccas, o sea, no, pero tiene su significado. Una vela blanca y una vela negra representan la unión de lo femenino con lo masculino y esa dualidad, preferentemente que sean aromáticas para que su cuerpo se vaya relajando y ustedes vayan identificándose con esa cuestión, ¿no? Así que bueno, pues híjole, ya me eché las 2 horas casi con ustedes. Les digo que es un tema muy largo, pero traté de resumirlo lo más que pude. Una disculpa porque llegué tarde, pero estaba trabajando, ayudándole a mi hermana con terapias de conducta para niños, así que pues andaba ocupada en eso. Espero que para los que fueron, los que vinieron, si tienen dudas me escriban por inbox o en algún comentario. Si les gustó el programa, pues lo puedan compartir. Si no, pues también se aceptan sus críticas. Me pueden mandar inbox, me pueden mandar un comentario, WhatsApp para que los tienen, excepto no acepto partes íntimas, por favor, así que no, esos no, por favor. Pero cualquier duda que tengan, pues yo les puedo compartir el material para que ustedes lo puedan leer, pero básicamente el Kundalini y el Tantra se relacionan con esta unificación de toda esta parte del sexo sagrado, pero el sexo sagrado no siempre es algo ritualístico, pero el Tantra sagrado sí es algo ritualístico, que pues obviamente trata de que te unas con el todo, o que los participantes se unan con el todo en una misma fusión y que sean uno mismo. Es decir, el hombre ya no va a ser hombre, el hombre va a pasar a ser esa parte femenina y la parte femenina va a pasar a ser esa parte masculina, en donde vas a ser un todo. Y es como si tú te unificaras con un todo, con el Dios creador, como le quieras llamar, Alá, Jehová, Cristo, como tú le quieras llamar, el nombre que tú le des, de eso se trata. Dice Walter Díaz, gracias, muy buena información. No, pues muchísimas gracias a ti, de verdad, y pues espero que les haya gustado el tema de hoy. Así que pues yo me voy a despedir con esta cancioncita para todos ustedes, porque voy a
hacer otras cositas. Yo los espero la siguiente semanita con un programa más de Aequitas de Justitia por esta fanpage. Más al ratito ya va a estar el podcast directamente en el canal de YouTube para quien lo quiera ver y compartir. Ahí va a estar, pueden suscribirse gratuitamente, no se cobra nada, todo es sin fines de lucro. Esto es para que ustedes conozcan y estén conscientes con quienes se relacionan, porque ya para terminar, sí existen vampiros energéticos, vampiros que nos enferman. ¿Por qué? Porque no son conscientes y solamente se encargan de vaciar al otro y nutrirse ellos, despojando al otro de su identidad y de su esencia y de su energía. Por eso es que el Tantra te dice conscientemente, no solamente es tu instinto humano, tu instinto salvaje, sino más bien se trata de que si tú vas a estar con alguien, sea porque realmente quieres estar con esa persona, aun cuando no vayas a tener una relación sentimental, pero que en ese momento tú seas la entrega hacia esa persona y esa persona la entrega hacia ti y hagan esa fusión en ese momento. ¿Sí? De eso se trata, no se trata solamente de decir, ay, bueno, porque tengo ganas y ya, no importa con quién o cómo, no, se trata de que seas consciente de cómo manejar tu intimidad, cómo manejar esa parte de el sexo, del acto sexual y qué es lo que persigues, porque no todas las personas persiguen el mismo objetivo, habemos otras que perseguimos otros objetivos a lo mejor más elevados que otras, porque es por falta de información y por falta de claridad en sus pensamientos, en sus emociones y en sus sensaciones. Si ustedes como hombres, al igual que mujeres, comienzas a experimentar esa especie de cosquilleo incontrolable, no te detengas, experiméntalo. Si tú en el clímax empiezas a ver esas estrellitas que incluso te puedes marear, no importa, es normal porque estás teniendo un orgasmo cósmico o un kundalini como tal. No es lo mismo un orgasmo cósmico que un orgasmo que dicen, ahí tuve un orgasmo o una eyaculación ya. El orgasmo cósmico es efectivamente eso, la consagración y poder experimentar sensaciones que no has experimentado antes. Algunos, como les decía, pueden ver lucecitas, otros pueden sentir un aura, otros pueden escuchar una especie de vocecillas por ahí distintas a lo que se pudiera experimentar en ese momento. Otros un calor inigualable, otros al momento del clímax o de la fusión entre ellos pueden sentir cómo se derriten ambos en esa fusión tan grande que cuando llegan a ese clímax quieren más y siguen a tal grado que llega un momento en que efectivamente se sienten completamente plenos y se olvidan de todo lo que hay a su alrededor, y eso te permite, o a estas personas que lo practican, permite que entonces tengan un mejor desempeño, no solamente sexual, sino un desempeño en la vida cotidiana, porque vas a tener más ganas de trabajar, de hacer cosas, te vas a sentir contento, tu piel va a cambiar, porque realmente, o sea, se los digo, no solamente con una relación sexual, con un masaje tántrico puede cambiar, porque vas a experimentar, vas a tener, tú como mujer vas a tener orgasmos, o las mujeres que tienen desarrolladas estas glándulas esquines van a poder pues llevar a cabo lo que se conoce como squirting, las eyaculaciones femeninas. Para los hombres van a poder experimentar orgasmos sin tener una eyaculación precoz, o van a poder tener eyaculaciones y seguir después de las eyaculaciones experimentando orgasmos, pero todo es basándose en esas sensaciones conscientes, no a prisa. La mayoría de las personas que se autotocan es rápido, la mayoría de los hombres es lo que hacen, se autotocan 2-3 minutos y vamos. No se trata de eso, hay más partes del cuerpo que permiten que tú sientas y que te eleves, pero pues obviamente tienes que soltar toda esa carga
de energía negativa que traes y liberarte y liberar todas esas emociones y sensaciones en el momento con la persona con la que tú te encuentras, que obviamente debe de haber un deseo. ¿Y cómo debe de haber ese deseo? Pues obviamente regulando el funcionamiento de tu glándula pineal. Y como con una mejor alimentación, no fumar tanto, no beber tanto, no comer pues tanta comida chatarra, comer más sanamente frutas, verduras, ensaladas, algo que no esté tan procesado, tomar mucha agua y obviamente antes de llevar una relación sexual hacer una especie de purificación o limpieza con algún té o diurético, sí, con algún té que permita que esa retención de líquidos y que ese cansancio se vayan de tu cuerpo, para que así tú puedas disfrutar más y la otra persona también pueda disfrutar más. O sea, todo esto va relacionado efectivamente con esa glándula pineal, que sí existe y que pues es la que controla toda esta parte. Como les digo, con los masajes tántricos va a cambiar también mucho tu vida. Tú puedes experimentarlos con alguien o ese alguien puede experimentarlos contigo. Solos es difícil, la verdad es que sí es difícil que uno mismo se haga ese tipo de masajes eróticos, porque hay partes del cuerpo que pues es imposible, casi imposible poder tocar y hacer que perciban sensaciones, y por eso se necesita de otra persona, ¿ok? Pero sí se pueden llevar a cabo hasta cierto punto. Normalmente pues se llevan a cabo con otra persona que te los realiza, y pues obviamente ya ahí no siempre va a haber una relación sexual, como yo les decía. Te va a permitir que tú te conectes contigo mismo, contigo misma, porque traemos tantas cuestiones psicológicas nosotros como personas, que a veces cuando una pareja te abandona o te es infiel o lo que tú quieras, quedas mal y algo en tu cuerpo y en ti se frustra, que a lo mejor no puedes, aunque tú quieras retomar tu vida sexual, no puedes porque algo psicológicamente y algo físicamente no te permite compartir con otra persona distinta a la persona con la que estabas. Entonces, cuando es eso, aparte de que vayas a terapia psicológica, puedes practicar yoga. Hay videos de yoga que te ayudan a autosanarte esas emociones, a cambiar tu forma de pensar y a aceptarte a ti mismo tal cual eres, y que no te engañaron o que no te abandonaron porque a lo mejor tú no hiciste algo bien o no era suficiente, sino eso pasó. Y tienes que aceptar que eso pasó porque la otra persona no está satisfecha con su vida y jamás va a estar satisfecha hasta que ella no cambie, pero tú puedes cambiar tu vida, tu perspectiva, tus sensaciones. Incluso puedes ser una persona más abierta. El yoga es lo que te hace ser una persona más abierta. El yoga sexual y el tantra sexual te permiten eso, experimentar el sexo a otros niveles. No quiero decir que te vas a ir ya a niveles de sadomasoquismo extremos, no, pero sí aperturar otras experiencias contigo misma y tal vez con alguien más. Pero los masajes tántricos y el yoga sexual se basan en eso, en sanar la energía sexual que te dejó la otra persona y que no te permite tener un contacto con alguien más de manera sana y contigo misma. Los masajes tántricos, cuando lo hace otra persona o te los lleva a cabo otra persona, ella sabe, pues obviamente va experimentando y tú vas sintiendo, y eso permite que te reconectes contigo mismo, que te sientas deseado por ti y que sientas que otra persona te está deseando, pero que no necesariamente esa otra persona busca un encuentro sexual, que él disfruta que tú te reconectes. Entonces, para eso es, para que tú experimentes, también para las mujeres o personas, incluso hombres, que nunca han experimentado un clímax en toda su vida, porque déjenme decirles, ya ahora sí, ya voy a terminar. Para los hombres que tienen eyaculaciones, hay muchos que llegan a tener una eyaculación y piensan que al tener una eyaculación es llegar a un orgasmo. No es verdad, se pueden tener eyaculaciones pero no se experimentan orgasmos.
eso permite, estos masajes permiten que regules tu energía sexual, que regules el control de tu eyaculación y experimentes lo que es un orgasmo sin tener una eyaculación, o posterior a una eyaculación seguir teniendo orgasmos. Eso es de lo que se trata un masaje tántrico, de regularte a ti mismo para que puedas regularte con el otro. Se pueden hacer en parejas o de manera individual. Hay personas que se dedican a eso, sí las hay, pero pues la verdad son personas muy escasas, pero sí se encuentran, que pueden ser hombres y que pueden ser mujeres, y no quiere decir que sean personas de sexo servicio, no, son personas especializadas a este tipo de problemáticas. También este tipo de masajes regula problemas de eyaculación precoz, de falta de erección, de anorgasmia en las mujeres, porque si no lo han experimentado o por cualquier situación psicológica, hormonal o algo, este tipo de masajes es lo que te permite ir experimentando y aumentando tus sensaciones para poder después llegar a un tántrico en el sexo como tal. Pero bueno, pues ese ya fue el último dato. Dice José Antonio Cisneros, muchas gracias por la charla. No, pues muchas gracias a ti, de verdad. Espero que ya les haya gustado. Y ahora sí, pues ya vamos con esta cancioncita. A ver. Esta, en lo personal, a mí me gusta mucho esta cancioncita. Es muy exquisita, la verdad es muy erótica. A mí me gusta mucho la música como muy erótica porque te reconecta contigo mismo. Practiquen yoga, yo sé lo que les digo, yo empecé a practicar yoga y cambia mucho tu vida en general como persona y con todo lo demás. No te dejes intoxicar por vampiros energéticos que nada más te chupan y no te dejan nada bueno. Mejor ámate mucho a ti mismo o a ti misma, y si no tienes una vida sexual con alguien, puedes tenerla contigo misma, y de esa manera vas a regular tu cuerpo, que sí se necesita tener una relación sexual con alguien más, sí, pero hazlo conscientemente, ¿no? Así que pues yo los dejo con mi corazoncito de amor por aquí chiquito, ¿está? Así que larga vida y prosperidad para todos. Muchísimas gracias. Esto es al progreso del género humano, por amor a la humanidad, por más arcoíris, más arcoíris, porque todos seamos felices en todo lo que hagamos, por avanzar, por experimentar, por ser conscientes de quiénes somos, lo que somos. Y ojo, si alguien te compara con otra persona, el problema no eres tú, es la otra persona que no sabe valorarte a ti como persona. Valórate tú, ámate tú, vales mucho, y créanme, sé lo que les digo. Todos somos seres únicos, hermosos, maravillosos, lo que sea. Aunque podamos tener un carácter horrible, pero todos tenemos un porqué y un para qué. Pregúntate quién eres tú y sé consciente de cuándo vas a estar con una persona. No se trata de cambiar al otro o hacer que cambie. Se trata de que tú estés entero contigo mismo y que después tú le entregues lo que tienes al otro. Si el otro no lo valora, si el otro no tiene que dar, y se va a escuchar mal la palabra, sí, se va a escuchar mal, pero es así. Cada uno da lo que tiene y para lo que le alcanza. Así de sencillo. Para las personas, y se los digo, y no es mal rollo ni nada, pero para las personas que han cometido infidelidades en algún momento, o que cambian a una persona por otra porque no saben ni qué, es para lo que te alcanzó, y no es porque la otra persona no fuera suficiente. Es para lo que te alcanzó porque tú no te sientes a gusto con quien eres. Entonces hay que ser conscientes de lo que somos, de cuánto valemos y cuánto, en serio, cuánto es el deseo que sentimos y la aceptación hacia nosotros mismos para con los demás. Y todo recuérdenlo con mucho respeto. Así que pues ya me despido, son 9:21 de la noche, ahora sí me alargué.
Pero bueno, pues me despido con esta cancioncita. Quien pueda ver la película de 365 días en Netflix, véanla por la cuestión erótica y la música, que está padrísima, la verdad. Vean Sex Education, también en Netflix, Bondage también en Netflix, y es todo, ¿no? Ya los veo el siguiente lunes con otro tema, ahora sí en punto de las 7 de la noche, si esto lo permite, para los que me quieran acompañar. Si quieren que se toque algún tema de su elección, háganmelo saber por WhatsApp, por inbox, por comentarios, pueden hacerlo. Y con todo gusto yo les armo el tema de su elección y lo platicamos. Así que pues muchísimas gracias. Bye, besos de amor, chocolate y ron.